Hoy es 15. Aguilar Giselle. Araújo Carlos. Presente. Bernal María. No está. A ver. Bernal María, 12 personas. Yo creo que es la única que falta. ¿Verdad? Aquí estoy, profe. Ah, ya la vi. Sí. Bernal María. Castillo Rigoberto. Presente, profesor. Bien. Castro Marcos. Presente. Cisnero Isaac. Presente, profesor. Bien. Garcés Misael. Presente, profesor. Bien. García Melanie. Ella es la que no me... García se encuentra. Ah, sí. García Melanie. Hernández Belén. Hernández Belén está. Yo la vi en la universidad. Yo creo que no está. No es la que falta. Hernández Belén no está. Howe. Presente. Norato Emily. Norato. Norato parece que no ha podido. A ver. Norato. Norato Chamorro. No responde, pero ella está ahí. Pero bueno, ese es el problema de la virtual, que a veces ponen la computadora y se van a hacer otra cosa. Bueno, le voy a poner ausencia porque ella no responde. Rodríguez Anthony. Presente, profe, ¿se escucha? Sí, le escucho. Y Okay. Octavio Zamudio. Presente, profesor. Bien. Vamos entonces, hoy yo pensaba utilizar el tablero para las cuestiones, las relaciones matemáticas que son sencillas y eso, pero lo vamos a dejar cuando practiquemos la otra semana y ahora vamos a ver si hacemos, explicamos la presentación y luego cualquier otra cosa ya será presencial. Vamos hoy a avanzar en la presentación. Vamos a compartir pantalla. Aquí compartir. Vamos a... ¿Están viendo la pantalla mía? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, sí. Bueno, ya ustedes saben que estos mecanismos de sustitución de ligandos, básicamente, o sea, hay tres tipos de mecanismos. El asociativo, el disociativo y de intercambio, ¿va? Luego también existe, como yo les dije, ¿cuál es la diferencia entre un mecanismo estequiométrico y un mecanismo íntimo? ¿Se acuerdan? ¿Quién me recuerda lo que yo les dije con respecto? ¿Se acuerdan que ya cuando llegó Howe, pero yo estaba haciendo referencia a esa diferencia entre un mecanismo? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un mecanismo, o sea, íntimo y un mecanismo estequiométrico? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que el mecanismo estequiométrico va a ser referencia a la secuencia de pasos elementales, ¿verdad? Detectables
y que describen la formación o no de intermediarios durante el transcurso de la reacción. Ese es el mecanismo estequiométrico. En este caso, dentro de estos mecanismos de sustitución de ligando, esos intermediarios, ¿qué naturaleza tienen? Según si es asociativo o disociativo. El mecanismo. ¿Están escuchando? ¿Mm? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Pero por qué no responden entonces? Acuérdense que dentro de un mecanismo asociativo, ese intermediario va a tener un número de coordinación mayor al complejo de partida. Si el complejo de partida tiene número de coordinación 4, porque es un complejo cuadriplanar, el número de coordinación del intermediario, ¿cuál es? 5. Es 5. Y todas las evidencias apuntan a que tiene geometría trigonal planar. Luego en el disociativo ocurre lo contrario. Ese ligando saliente sale antes, ¿verdad? Antes de que entre a la esfera de coordinación el ligando entrante. Por lo tanto, el intermediario tiene un número de coordinación menor en una unidad. Entonces, claro, eso depende, ya ustedes van a ver. Bueno, no es disociativo, sino que está activado disociativamente, que ahora lo que vamos a hacer referencia al mecanismo íntimo. Entonces, ¿qué es el mecanismo íntimo? ¿Alguien que lo diga? Acuérdense que el examen va a ser clarito y bien puntual, donde ustedes tienen que saber las cosas. No vamos a poner cosas rebuscadas, sino, pero claro, tienen que responder lo que es. Entonces él trata, ¿verdad?, de los factores que contribuyen primariamente a la energía de activación. Si se da la ruptura del enlace por el ligando saliente en reacciones de sustitución, o se da la formación del enlace por el grupo entrante, igualmente en reacciones de sustitución. Eso es lo que es el mecanismo íntimo. Entonces ahí es donde ustedes ven la sub A, puede ser de intercambio, pero puede estar activada asociativamente, que tiene que ver con todos esos factores que contribuyen a la energía de activación en ese estado de transición. Entonces, claro, luego se van a encontrar que las reacciones de sustitución que presentan los complejos octaédricos, todas las evidencias apuntan a que es de intercambio. No es disociativo, pero está activado disociativamente. Entonces, con respecto a estos mecanismos de los complejos cuadriplanares, entonces es asociativo, activado asociativamente. Entonces, los compuestos cuadrado-planares tienen vacantes de coordinación, ¿eh? Porque si vemos que los 4, o sea, ahí colocamos 3 ligandos, pero claro, luego de esos 3 ligandos, uno, ¿cómo se coloca con respecto a ese ligando saliente? ¿En qué posición? Porque hay un efecto cinético. Exacto, un ligando trans. Entonces se designa con la letra T, porque ahora vamos a ver que esos ligandos trans, que son como podemos decir, ligandos que en sí no participan de la reacción, son como espectadores o inertes, pero de inerte nada, porque ellos van a contribuir a que ese ligando saliente salga más rápidamente o menos rápidamente. Entonces van a ver que determina tanto determina un factor termodinámico y un factor cinético. O sea, lo termodinámico conlleva a lo cinético. Entonces, claro, ellos están en un plano. Los dos ligandos L, ligando trans y X, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen sitios, ¿verdad? Sitios de coordinación, ya ustedes lo estudiaron con el profesor Araúz en la química organometálica. ¿Se acuerdan de la adición oxidante? De esa reacción elemental. Entonces, claro, ellos pueden, por encima y por debajo del plano, introducir, ya ustedes saben, a esa esfera de coordinación. Por eso que el número de coordinación aumenta en una unidad
vemos dentro del mecanismo asociativo dando un complejo de geometría piramidal trigonal. Entonces, claro, si la velocidad es función de ese ligando, tenemos entrante, o sea, y que la formación del enlace con la esfera de coordinación del metal contribuye entonces como un factor, o sea, es un factor importante. Tenemos, o sea, una dependencia ahí que nos está diciendo que es asociativo el mecanismo. Entonces, puede ser, como ya les dije, mecanismo asociativo o mecanismo de intercambio. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos mecanismos? O sea, tengo el mecanismo A y el mecanismo I sub A. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Y cuál es la semejanza? Giancarlo Araúz. La semejanza, acuérdense que está activado a través de la formación de ese enlace, ¿vemos? Del ligando entrante con en la esfera de coordinación del metal. Lo que pasa es que en el mecanismo de intercambio no se aíslan intermediarios, no se aíslan, porque acuérdense que eso no hay como ese mínimo entre dos, vamos a decir que pueden ser intermediarios, o sea, porque en uno de esos intermediarios tenemos una distancia, o sea, se aumenta, o sea, tiene más protagonismo, es la formación del enlace del ligando entrante y en el otro es la ruptura del ligando, ¿verdad? Del ligando saliente para dar finalmente los productos. Entonces se visualiza un mínimo, vemos, en ese mecanismo asociativo, un mínimo de energía que representa el intermediario y que se puede aislar. En cambio, en el mecanismo de intercambio no se da ese mínimo de energía potencial, sino todo se da de manera sincrónica. No podemos decir que, bueno, en uno de los máximos, ¿verdad? De eso de energía potencial, hay la formación del enlace del ligando entrante con en la esfera de coordinación y luego es todo lo contrario, es ya el ligando entrante está dentro de la esfera de coordinación y está comenzando, o sea, se alarga es la distancia del ligando saliente con el metal para finalmente salir y dar el producto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que responder en el examen. Y de esto ya les digo que esto es bastante, hay bastante, o sea, información que a veces tienen que ustedes ir, o sea, racionalizarla, porque a veces se visualiza de una manera muy simplista, pero dentro de esa simplicidad hay alguna información que ustedes tienen que ir manejando. Entonces, ¿qué observan en esta gráfica? En esta gráfica que observan, jóvenes. Un cambio en las pendientes, profe. Claro, y esa pendiente, ¿qué le va a medir? O sea, tengo diferentes ligandos. O sea, se grafica la K observada, que es la que ustedes observan experimentalmente. Y luego eso lo grafican, esa K, la constante de velocidad, la grafican variando, ¿verdad? Las concentraciones de ligando entrante y que encuentran una relación lineal que está representada por esa relación matemática que está ahí encerrada en una parábola. Entonces ahí le está diciendo que la velocidad tiene dos términos, ¿no es así? Porque si ustedes observan arriba, le están diciendo pues que se lleva a cabo en metanol. El metanol como disolvente, esa reacción de sustitución de ese complejo de platino. Entonces, claro, la pendiente que va a representar la K sub Y, ¿verdad? O sea, cómo
cómo es la velocidad en función, vemos, de la entrada, o sea, de la velocidad de entrada de ese ligando entrante a la esfera de coordinación, una K sub Y, que muchas veces se llama K sub 2. En cambio, la K sub S es cuando tenemos en exceso, ¿verdad? Es debido a un excedente de disolvente, o sea, y claro, ahí esa constante tiene más protagonismo cuando el disolvente es muy coordinante. Entonces, a veces se dice K sub S. Entonces, pero si ustedes ven eso como una línea recta, la K sub Y es la pendiente, ¿no es así? La que me va a decir qué tanto va variando, o sea, la velocidad, ¿ya? En términos de la constante al variar la concentración de Y. O sea que ya dijimos que este mecanismo asociativo es muy sensible. Tenemos a ese ligando entrante. En cambio, la intersección con el eje de Katsu observada sería la Katsu S, ¿no es así? Sería la Katsu S. Bueno, ahí yo quería hacer unas aclaraciones, pero mejor la hago cuando estamos presencialmente con el tablero, para no enredarnos. Entonces, ¿qué observan acá? ¿Qué observan? ¿O qué observa ahí en esa representación gráfica? Que la constante de velocidad depende del disolvente que se utiliza. Claro, ahí si estamos viendo la relación entre la constante de velocidad debido al disolvente y al ligando entrante, vemos claro, si el disolvente es muy coordinante, como es el caso de el metano, ¿cómo va a ser la K sub S con respecto a K sub Y? Mayor, ¿verdad? Ven que casi no tiene pendiente es como una línea horizontal con el metanol, que es más coordinante que el hexano, porque el hexano tiene puntos de coordinación. ¿Tiene algún átomo dador de electrones para coordinarse al metal? No, ¿verdad? Esa es una cadena de hidrocarburos, carbonos e hidrógeno. No tiene disponibilidad de electrones. Y ven que ahí sí, claro, el protagonismo es el ligando entrante. El ligando entrante ve que sí varía drásticamente las velocidades al variar la concentración de Y. No así cuando es metanol, porque él está compitiendo por ese sitio de coordinación con el ligando entrante. Entonces, claro, nosotros vamos a ver los mecanismos involucrando, claro, el paso directo, donde el ligando entrante, vemos, desplaza al ligando saliente, que en este caso es el cloruro, para dar el producto. Pero también la otra vía, donde el primero entra a la esfera de coordinación, el disolvente S, ¿verdad?, que es coordinante, y luego el ligando entrante lo desplaza de esa esfera de coordinación para dar el producto. Por eso que la K observada involucra esos dos términos, K sub S más K sub Y por la concentración de Y. Y ven que la estructura del intermediario, ¿cuál es? La geometría. La geometría del intermediario, ¿cuál es? Bipiramidal trigonal. Exacto, bipiramidal trigonal. Yo decía piramidal, pero en realidad es bipiramidal. Tiene las dos piridinas, ¿verdad? Diametralmente opuestas en las posiciones, vamos a decir, fuera de ese plano trigonal, por cuestiones también de impedimento estérico. Ellas tienen que ir así, ¿verdad? Para que sea más estable ese intermediario. Porque ahora vamos a hablar de estabilidad. Acuérdense que la estabilidad, una de las cosas, bueno, eso vamos a hablar ahora con el efecto trans. Con respecto. Ahora, claro, eso es lo que yo le decía, claro, todas las evidencias apuntan que ese intermediario es bipiramidal trigonal en lugar de pirámide de base cuadrada, o sea, PBC. La mayor parte de esos compuestos de 8
Esa es la cantidad de electrones D, ¿verdad? D8, son pentacoordinados, son bipiramidales trigonales. Ahí entonces están los complejos. Por ejemplo, el platino ahí está incluido. Bueno, ahí no lo tiene, pero el rutenio 0, el osmio 0, el rodio 1, el iridio 1 y el níquel 2. Entonces, todas las pruebas, esa es una prueba de que el mecanismo es asociativo y con ese tipo de geometría del intermediario. Entonces, uno de los factores que afectan, tenemos la velocidad de reacción, o sea, la sustitución, ¿verdad? La reactividad, que afectan la reactividad, es la naturaleza del grupo entrante. Entonces, eso es lo que se conoce como la nucleofilidad, ¿verdad? O el carácter nucleofílico. Entonces, todas las reacciones de sustitución asociativas dependen del grupo entrante, como ya veíamos. Entonces, dependiendo de ese carácter nucleofílico, entonces van a dar reacciones más rápidas o más lentas, menos rápidas. Entonces, ahí ustedes tienen que tener claro que la nucleofilidad es un concepto cinético, el que determina que la reacción sea más rápida o más lenta. En cambio, la basicidad, que tiene que ver con la capacidad de tener un par de electrones para formar el enlace, es un concepto termodinámico. Entonces, para determinar una escala de nucleofilidad de los ligandos entrantes, se estudian en las reacciones de sustitución en este complejo que se toma como modelo. El trans, ¿cómo se nombra ese complejo? ¿Cómo se nombra? El trans dicloro, ¿verdad? Bispiridina, platino 2. ¿No es así? Entonces, claro, ahí se mide, o sea, se toma como referencia un disolvente que es el metanol, ¿verdad? El metanol, como anteriormente veíamos, se toma como referencia. Entonces, él se toma como 0, o sea, ahí el parámetro de nucleofilidad es 0. Entonces, todo es con respecto al metanol. Entonces, eso, como vamos a ver, se mide en términos de una escala, ¿ya? Que la más utilizada es la de Swain-Scott. La de Swain-Scott es la escala que se utiliza para medir ese carácter nucleofílico o la nucleofilidad. Entonces ahí tienen las dos ecuaciones que representan, vemos, la competitividad del ligando entrante con respecto al disolvente en esa esfera de coordinación. Pero en este caso, claro, la del S disolvente se toma como 0. ¿Lo ven ahí? Comenzando, dice, nucleófilo, metanol es 0. NPT, ese es el parámetro de nucleofilidad. Y ahí entonces colocan el pKa. Pero tiene algo que ver con el pKa, ese parámetro nucleofílico. No, ahí lo dice. La escala de nucleofilidad no se correlaciona con los valores de pKa. Porque ¿qué mide el pKa? El potencial de disociación ácida. Acuérdense que nosotros los químicos, claro, ya yo veo el potencial de hidrógeno del pH, ¿verdad? Pero no más bien, o sea, el pKa es una escala logarítmica en el cual medimos, o sea, el menos logaritmo de la constante de acidez, o sea, la capacidad que tenemos ese nucleófilo de dar un protón, ¿no es así? De dar un protón. Y en el caso de que no sea protón, porque acuérdense que nosotros visualizamos eso dependiendo del modelo, dependiendo si la especie no tiene protones, ¿cómo se mide ese carácter ácido? ¿Cómo se mide? Rigoberto, ¿cómo se mide? Porque el CH3OH sí tiene protones, ¿no es así? O sea, H que puede dar cuando él transfiere ese protón, queda convertido en el ion metóxido. Pero el fluoruro tiene protones.
No, No, ¿qué tiene? ¿Por qué se visualiza? ¿Cómo se puede visualizar como un ácido? cuando está protonado en ácido fluorídrico. No, acuérdese que ahí es la capacidad para qué. Porque ahí ese es la base, ¿verdad? La base conjugada del ácido fluorhídrico. Pero ahí más bien se visualiza como la capacidad de tener orbitales, ¿verdad? Orbitales, vemos vacío para captar electrones de una especie. Bueno, y que no tanto, porque ahí el fluoruro lo que tiene son 4 pares de electrones no compartidos. Entonces más bien una base, ¿verdad? Por eso que el pK es muy positivo, o sea, no tiene carácter ácido. Mientras más negativo es el CpKa, su carácter ácido es mayor. Entonces, claro, ahí tienen esa, que observan a medida que el átomo dador es una base blanda. Base blanda. Porque acuérdense que si él está buscando un nucleófilo, o sea, nucleófilo es que tiene afinidad por un núcleo, es que tienen un par de electrones, ¿no es así? Un par de electrones para coordinarse al metal. Entonces, ¿qué encuentran con respecto? ¿Quiénes tienen los valores más altos? El valor más alto ahí lo tiene del parámetro de nucleofilidad, la trifenilfosfina, ¿lo ven, jóvenes? El yoduro también, pero si nos vamos el bromuro, tiene menor carácter nucleofílico, ¿ya? El amoníaco, que ahí el átomo donador es el nitrógeno, es menor, 3,07, y el fluoruro, que tiene carácter duro, ¿ya? Es poco polarizable, ¿ya? Su relación carga-tamaño, entonces se dice que es una base, una base dura, poco polarizable. Pero en cambio, eso de la trifenilfosfina, ¿cómo clasificamos el fósforo? El yoduro, por ejemplo. ¿Ustedes me están escuchando? Jóvenes, Sí, profesor. Sí, profe. acuérdense que los conceptos que hemos estudiado anteriormente no lo pueden olvidar porque todas es una sumatoria. Entonces, claro, mientras más el carácter es más blando de ese nucleófilo, entonces, claro, eso incrementa la velocidad de reacción. O sea, es más rápida. Por ejemplo, en el caso de los haluros o halogenuros, el yoduro presenta mayor carácter nucleofílico que el bromuro más que el cloruro y el cloruro el fluoruro. Cuando nos vamos en base el átomo dador del grupo 15, por ejemplo, estos hidruros, las fosfinas, arcinas, estibinas, aminas. Claro, las aminas que tienen el nitrógeno son las que presentan el menor carácter nucleofílico. La fosfina, como en el caso de la trifenilfosfina, presenta mayor, ¿verdad? Mayor carácter nucleofílico. Y luego una de las conclusiones, que la escala de nucleofilidad no se correlaciona con los valores de pKa. Son dos cosas distintas. No hay correlación. Entonces, dice, ese parámetro, mira, el parámetro de nucleofilidad, vemos, se dice que es como una N, no sé si es esta, yo creo que es una N, porque en los libros sub PT porque se hace tomando como modelo un complejo de platino. Acuérdense, ese diclorobispiridina, platino 2. Y se ve entonces en esa escala de Swan-Score como una relación logarítmica entre el logaritmo, acuérdense, ahora lo vamos a ver cuando vemos la gráfica, el logaritmo de K sub 2y, o sea, de la constante de velocidad con respecto al ligando entrante, ¿ya? Entre K sub D sub super 0, o sea, como un 0, que ese es el que se toma como referencia, que sería con respecto al metanol. Ahí lo dice. Entonces, cuando el complejo se varía, que ya no es ese que se toma como modelo, el dicloro bispiridina,
platino 2, las velocidades de reacción exhiben un intervalo de distintas sensibilidades hacia los cambios en el grupo entrante. O sea, se va a comportar de manera distinta. Entonces, claro, nosotros tenemos, si nosotros reacomodamos esa relación logarítmica y la colocamos, claro, porque se va a obtener una línea recta. Usted tiene el logaritmo, acuérdense que el logaritmo de ese cociente se puede decir que es la diferencia, o sea, el logaritmo de K sub 2 con respecto al ligando entrante menos el logaritmo de K sub 2, vean, que es con super 0, que es con respecto al metanol, ¿vean? Entonces, claro, nosotros reacomodamos eso, esa C va a ser el logaritmo de la constante de velocidad con respecto al metanol, que se está tomando como referencia. Entonces todavía nosotros nos falta algo en esa relación matemática porque dice cuando se cambia el complejo de partida que se toma como modelo, cambian la sensibilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo introducir ese factor de sensibilidad? ¿Cómo lo puedo introducir? ¿Qué va a variar ese factor de núcleo de sensibilidad? ¿Qué va a variar? Jóvenes, ¿qué va a variar ese? ¿Cómo? Sería como un parámetro de nucleofilicidad detrás de la M. Claro, porque va a variar es ese parámetro nucleofílico, ¿verdad? De nucleofilidad. O sea, la forma como va a responder a ese ligando entrante. Entonces se le coloca así, por ejemplo, si se cambia ahora en términos de platino L sub 3X, claro, ya entonces se debe tomar en cuenta esa sensibilidad que aquí lo tienen, se coloca antes del parámetro nucleofílico. Claro, si eso ya se representa, si se grafica el logaritmo de la constante de velocidad con respecto al ligando entrante y versus el parámetro nucleofílico, la pendiente, o sea, el grado de inclinación de esa relación lineal que le va a dar la sensibilidad. Si mayor pendiente, entonces más sensible tenemos a los ligandos entrantes, ese complejo. Si no, es menos sensible. Y claro, C es la intersección en el eje de las ordenadas, que es igual al logaritmo de K sub 2 super 0, que es con respecto al metanol. Entonces, claro, esa S tenemos que mide la sensibilidad, se le llama factor de discriminación nucleofílica. Factor de discriminación nucleofílica, ese es el nombre que recibe. Ahora vamos a entrar al efecto trans. ¿Qué me pueden decir del efecto trans? Ya la veíamos dentro de la estructura del complejo, es un efecto determinado por un ligando trans al ligando, ¿qué? Saliente, ¿verdad? Ahí lo dice. Pero es que ustedes no quieren leer, ya les dije. Y en la medida de que ustedes no se hagan partícipe de esto, de esos contenidos, no van a ser alumnos exitosos. Porque uno tiene que hacer lo suyo. No hay que, ay, no, eso, y yo me voy a acordar de eso en el examen. Ahí es donde se caen. Porque ustedes tienen que digerir toda esa información y comenzar con un lenguaje porque no quieren hablar. Entonces a veces hablan, yo llamar Mario, yo llamar Mario, dentro de las explicaciones se saltan palabras, se saltan frases y no se entiende lo que ustedes quieren decir. Acuérdense que es una comunicación que yo le tengo que ustedes explicar y ustedes me tienen que, por eso que les siempre y les explico, vuelvo y se lo digo de una forma.
y usted es igual, cuando es el examen, y usted tiene que evidenciar. Si usted no lo hace, la nota, ¿cómo va a ser? Entonces, eso es lo que pasa. Mira, claro, ese ligando que decimos que es espectador, pero espectador, claro, como no es el que está ni saliendo ni entrando, por eso se dice que es espectador. Pero claro, el papel de él es muy importante. Entonces, porque va a influir si ese ligando va a salir más fácilmente, el ligando saliente, o menos. ¿Ah? Entonces, claro, ese efecto, si nosotros lo visualizamos como un todo, pero él tiene surge, ¿verdad? Él es consecuencia de dos influencias separadas. Una emerge en el estado basal, o sea, en el estado fundamental, y la otra en el estado de transición. ¿No es así? O sea, en el estado. ¿Y cómo? ¿Qué pasa con ese estado basal? Lo debilita. ¿Qué pasa en ese estado basal? Acuérdense que los mismos orbitales que utiliza el metal para coordinarse al ligando saliente lo está utilizando, están comprometidos en el enlace con el ligando in trans, a ese ligando saliente. Entonces, ¿qué va a pasar a medida que ese enlace sigma dativo es más fuerte del metal con el ligando posición trans? ¿Qué va a pasar con el ligando saliente? Va a estar en Lo la base. ¿Qué va a pasar con ese ligando saliente? Si el enlace sigma dativo es más fuerte, tenemos del metal con ese ligando en posición trans. Lo desestabilizará. Claro, lo desestabiliza, vea, aumenta en energía porque él va a salir más fácilmente, porque claro, el enlace se debilita. Entonces es como si fuese una influencia, por eso se dice que es una influencia trans termodinámica, porque va a hacer que el enlace del metal con el ligando saliente se alargue. Claro, porque la fuerza del enlace se hace menor, se debilita el enlace. Aquí lo dice. La influencia trans es el grado el cual debilita el enlace trans a el estado basal del complejo. Por lo tanto, ese complejo de partida cuadriplanar va a aumentar de energía. Dicha es con la capacidad donadora sigma del ligando trans debido a que en términos generales un ligando trans a otro usa los mismos orbitales del metal para enlazarse. Así, si un ligando es un donador sigma fuerte, el ligando trans a él no podrá donar en la misma medida los electrones al metal, porque están comprometidos ya en cierta manera y en consecuencia tendrá una interacción más débil con este. ¿Y qué dice? Acuérdense que igual que los intermediarios, vemos, tienen que tener, son detectados espectroscópicamente, tienen que tener una propiedad, ¿verdad?, que permita determinarlo por un tipo de espectroscopía. Esta influencia trans se evidencia o se evalúa en forma cuantitativa al medir las distancias de enlace. También las frecuencias de alargamiento en la espectroscopía vibracional infrarroja, como también las constantes de acoplamiento metal-ligando en la resonancia magnética nuclear. ¿Quién le tocó la resonancia magnética nuclear como tercer parcial? Será esta. Hernández llegó. Hernández Belén. Creo que es al compañero Ian, profesor. ¿Quién? Si no me equivoco, es al compañero Ian el que le tocó resonancia magnética. Ah, ya. Bueno, cuando ese es un tema que él tiene que desarrollar en su presentación, esos diagramas de acoplamiento. Eso es bien, o sea, bien bonito, o sea, él va viendo cómo se acopla eso y por qué aparecen cuadripletes, ¿verdad? Tripletes,
todo eso provienen del acoplamiento del metal con el ligando. Entonces eso va a depender de las constantes de acoplamiento J, se designan como J, ¿verdad? Entonces eso se va a explicar en su momento. Pero claro, todas estas técnicas nos permiten decir en qué, o sea, permiten evaluar esa influencia trans, que es una influencia de qué tipo, termodinámica o cinética. ¿Qué tipo de influencia es termodinámica, verdad? Y claro, eso va a determinar lo que es una consecuencia cinética, que vamos a verlo. Bueno, aquí lo que se hace, espérense un momentito, dice que me están escribiendo. ¿Será Belén? Belén no ha entrado, ¿ah? Sí, profe, yo entré hace rato. Ah, ya, por eso sí, pues sí. No, es el profesor Héctor de Química Orgánica que está escribiendo a la Inter. Voy a ver qué está diciendo. Espérese. ¿Nadie está en la universidad? Ah, ya suspendieron clase, ¿vieron? Dice, ahora sí está firmada por el señor decano, mire, porque siempre la firmaba la vicedecana, ¿se acuerdan? Entonces dice, suspensión de labores administrativas y académicas. Dice, por medio de la presente se suspende las labores administrativas y clases del turno vespertino, o sea, en el que estamos nosotros, y nocturno para el día hoy, 15 de junio del presente, por seguridad. Ya se formó. Bueno, vamos a registrar la tardanza. ¿Ya todos están en casa, jóvenes? Vamos a ver. Con Dani Belén era la única que faltaba. Ah, no, y Norato Emily. Norato, Chamorro. Norato, Chamorro. Bueno, vamos a seguir. Esto es como o sea, se menciona otra vez, dice, el efecto trans se conoce desde los tiempos de Berna, Alfred Berna. Parece que con él es que ganó el premio Nobel de Química debido a su estudio en los compuestos de coordinación, ¿verdad? Los complejos. Con él inicia esto de la química de coordinación. Desde ese entonces se conoce este efecto trans. El efecto trans es el efecto que produce un ligando coordinado sobre la velocidad de sustitución del ligando que ocupa la posición trans a él, que no es más que el ligando saliente. Es un efecto cinético. Y claro, se ha hecho como una escala o una serie, ¿verdad? Una serie del efecto trans, en donde, mira, ahí ustedes ven que las olefinas, el carbonilo, el nitrilo, no es mayor que lo que determina el efecto trans, la fosfina, y así es un orden, ¿verdad? Ahí las que menos determina un efecto trans es el amoníaco y la muy parecida a las aminas. Entonces, claro, ustedes eso no se lo tienen que aprender de memoria. Entonces, ya ustedes saben que al dar un mayor efecto trans, pero claro, está la contrapartida. O sea, cómo se ve afectado. O sea, lo podemos desglosar en dos influencias. La que hay sobre en el estado basal o fundamental y la que hay en el estado de transición. ¿Cómo ustedes creen? Antes que entremos a eso, ¿cómo ustedes creen que van, vamos a decir, en qué medida ese estado de transición va a determinar que ese ligando salga más fácilmente o menos fácilmente? O sea, que transcurra la reacción. Claro que tiene que pasar por ese máximo de energía potencial dado por el estado de transición. Samudio. Octavio. Se refiere Octavio a cómo debe ser, se refiere a cómo debe ser el ligando, el o efecto sea, trans. cómo, en qué, o sea, físicamente, cómo él va a contribuir, tenemos a que ese efecto cinético, que es el efecto trans, se dé, dando que el ligando saliente salga más fácilmente, o sea, más rápidamente. Si usted lo ve en términos de un diagrama de energía,
qué es lo que se va a visualizar ahí. Porque lo que se debe visualizar, en cambio, o sea, cuando se desestabiliza el estado fundamental o estado basal, ¿qué pasa? Se aproxima más a lo que es el estado de transición, que es el máximo de energía potencial. Por lo tanto, eso se está minimizando. Siempre que eso se minimice, lo que es la energía de activación, dada también por el delta G de activación, la velocidad de la reacción es más rápida, o sea, la sustitución nucleofílica. Pero ¿cómo usted lo visualiza con respecto al estado de transición, ese efecto trans? Sería una disminución en la, o sea, si lo visualizo en un gráfico, sería una disminución en la energía de activación. ¿Vio? Que usted no, por eso que le pregunté a usted, porque usted tiene buen análisis. Significa que el estado de transición se hace más estable, ¿verdad? Baja en energía. ¿Y por qué usted cree que ocurre eso? ¿Por qué se estabiliza? Sería porque facilita la salida del ligando saliente. Claro, si tiene menor energía potencial va a salir más fácilmente y dar el producto, pero eso no es lo que le estoy preguntando. Profesor, una Yo- consulta. Ahí, eso se daría ¿por qué? ¿Por impedimento estérico? No, no es Ok. la activación estérica, porque eso lo vamos a ver en su momento con los complejos octaédricos, pero acá no. Profe, Acá, sería por la capacidad de cuando entra el ligando aceptar su densidad. claro. ¿Qué pasa? En la medida, acuérdense que eso es un complejo, es un intermediario, ¿verdad? Que tiene un número de coordinación mayor en una unidad al complejo de partida, que es cuadriplanar. En la medida que hay un ligando más, va a dar más densidad, ¿verdad? Electrónica, vemos, al metal. En la medida de que ese metal retrodone densidad electrónica al ligando, el cual tiene que tener disponibilidad de orbitales vacío, entonces eso contribuye a la estabilidad del estado de transición. Y por eso que él baja en energía. Cisnero lo ha dicho, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mira. Entonces, influencia de otros ligandos, ¿verdad? Un efecto desestabilizador, ¿verdad? Ya lo vimos por eh, comprometidos los mismos orbitales, entonces un efecto termodinámico, la influencia trans. Entonces, claro, se mide, termodinámicamente, eso tiene unas consecuencias en las que es la distancia de enlace o la frecuencia de vibración, que ya ustedes saben que se mide a través de el infrarrojo, la espectroscopía infrarroja, también a través de lo que es la resonancia magnética nuclear, a través de las constantes de acoplamiento. Entonces, la serie de influencia trans, tenemos que es esta, la que nosotros veíamos anteriormente, era la sumatoria de ambas, de la influencia trans, que tiene que ver es con el estado basal o fundamental, y el otro que es el propio efecto trans, que tiene que ver con el estado de transición. Claro, y si nosotros vemos ese orden en esta serie, ¿qué es lo que ocurre con los que te presentan mayor influencia trans? ¿Qué tienen? Mayor carácter que dan un enlace sigma, ¿vea? Un sigma dador más fuerte, o sea, más fuerte, que involucra un mayor traslapo de orbitales. Acuérdense que esto todo se puede representar a través de esquemas. Lo que pasa que eso es la inorgánica es más, por eso que es más complejo que la orgánica, imagina que la misma química física, porque lleva mucho, o sea, muchos diagramas. Por ejemplo, cuando en los orbitales usamos los vectores de proyección, que eso es física. Entonces, para ver en la medida cómo los ligandos utilizan sus orbitales de grupo para combinarse con los ligandos del metal para formar los orbitales moleculares. Entonces, porque uno a veces lo ve así de una manera, pero claro, todo esto es más fácil visualizarlo, como yo creo que va a haber ahí un esquema, a través de una interacción de los mismos orbitales. Entonces, claro, a mayor influencia trans es porque ese enlace sigma dador se hace más fuerte, debilitando en mayor medida el enlace del metal con el ligando saliente.
Entonces ahora vamos al efecto, ¿verdad? Veíamos el mismo efecto, propiamente el efecto. Tenemos trans, que tiene que ver con el estado de transición, el efecto que causa en el estado de transición. Ahí lo dice, mire, ya lo dijo el joven Isaac Cisneros. Dice, el efecto del estado de transición se correlaciona con la capacidad sectora pi que tenga el ligando. Entonces, en este caso se dice que un ligando es pi ácido, que presenta la retrodoración. Se piensa que su origen es el aumento de la densidad electrónica en el átomo metálico, ¿ya? Que surge debido al ligando entrante, que ya se ha unido a la esfera de coordinación. Cualquier ligando que pueda aceptar esta densidad electrónica y disiparla, ¿ya? Distribuirla en mayor medida en el espacio, estabilizará el estado de transición. Entonces, claro, el efecto trans es la combinación de ambos efectos y debe destacarse que los mismos factores contribuyen a un desdoblamiento pronunciado del campo de los ligandos. ¿Ya? A un desdoblamiento pronunciado del campo de los ligandos. ¿Se acuerda el delta sub cero? Entonces, el efecto trans, bueno, acá no es, sino, porque esto no es octaédrico, pero tiene que ver con eso, ¿verdad? La diferencia de energía. Entonces, para un donador sigma, vemos, esto tiene que ver la primera con la influencia trans, debido al enlace sigma, que mientras más fuerte es, va a contribuir en mayor medida a ese efecto trans. En cambio, con el estado de transición, tiene que ver con su capacidad sectora pi de ligando. Para dar, tenemos, mientras más tenga capacidad de aceptar densidad electrónica por parte del metal, entonces va a contribuir a un efecto trans más pronunciado. Aquí ven el diagrama que está aquí, porque todo se puede representar a través de diagramas de orbitales, pero claro, eso es una deficiencia que tenemos en nuestra formación. En una formación, porque inclusive usted lo ven cuando nosotros en el estado sólido, las celdas, visualizar las celdas en el espacio, lo podemos hacer de muchas maneras, porque ahí vamos a identificar tantas relaciones trigonométricas y correspondiente a la geometría analítica, pero claro, tenemos que hacer los diagramas. Entonces, mayor efecto trans, mejor traslapo de los orbitales ¿en qué? ¿Qué significa STS bipiramidal trigonal? Cisneros, ¿qué significa la TS? Estado de transición. Claro, transition state. Entonces, estado de transición. Bipiramidal trigonal, esa es la geometría que presenta, ¿verdad? Entonces, ese estado de transición tiene gran densidad de carga, se estabilizan por ligandos a sectores pi, como pueden ser el CN-, el nitrio y el carbonilo. Y ahí ven entonces cuando tenemos la donación sigma que involucra el orbital p sub x, ¿ya? Y luego la retrodonación pi, que ya su nombre lo indica. Entonces, no es en torno al eje internuclear del enlace, sino por encima y por debajo de él, en un encuentro lateral del orbital. Vemos pi, ¿verdad? Del metal, que va a dar entonces a un orbital pi de la misma simetría y que esté accesible en energía para que dé densidad electrónica al ligando, ¿verdad? A ese ligando pi ácido. Ahora vamos a ver lo que alguien se confundió con los factores estéricos, ¿se acuerdan? Bueno, claro, aquí dice, los estudios sobre parámetros estéricos proporcionan evidencia sobre los mecanismos asociativo y disociativo. ¿Qué ustedes observan? Bueno, ahí ustedes tienen que el ligando saliente es el cloruro, ¿verdad? El ligando saliente es el cloruro. Vemos. Y luego, claro, ahí tienen otros dos ligandos que serían las trietilfosfina y en el otro tenemos un anillo de benceno, ¿verdad? Un anillo de benceno. Vemos que tiene dos sustituyentes X y Y que pueden ser hidrógeno, hidrógeno, metil, hidrógeno, metil y metil. Y claro, el ligando que va a entrar es la piridina, el ligando entrante. ¿Qué ustedes observan con la constante
de velocidad observada a medida que aumenta ese impedimento estérico denotado a través de X y Y. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? Disminuye. Claro, porque ¿qué pasa? Si hay mayor impedimento estérico, eso dificulta, ¿verdad? Vemos la formación del intermediario. Del intermediario que ya ustedes saben que aumenta, tenemos en una unidad la coordinación. Aumenta ese ataque nucleofílico por parte del ligando entrante, porque él encuentra que más impedimento tenemos estérico a ese ataque. En cambio, si esto fuera, ¿cómo sería el efecto en un mecanismo disociativo que esté activado disociativamente? ¿Cómo sería el efecto a medida que haya mayor impedimento? ¿Sería el mismo? Bernal, María. ¿Sería el mismo efecto? No, ¿verdad? Porque claro, si hay mayor impedimento, eso va a contribuir a que salga más fácilmente el ligando saliente. Porque acuérdense que en el intermediario va a disminuir. O sea, en la medida que salga más fácilmente, por el mayor impedimento va a contribuir a una mayor velocidad. Entonces aquí tenemos, claro, los mecanismos disociativos y asociativos para complejos octaédricos. Ya ustedes saben, 2 pasos la reacción. En el mecanismo disociativo sale, ve el ligando saliente de la esfera de coordinación, es el paso lento que determina la velocidad de reacción, y luego entra el ligando entrante. Eso que se coloca como si fuera un numeral, ese es un, claro, activado, ¿verdad? Es el complejo activado. Ahí lo ven a través del diagrama, y luego en el asociativo es todo lo contrario. En un primer paso, el ligando entrante entra dando ese intermediario con un incremento en el número de coordinación, y ese es el paso determinante, la formación del enlace con el ligando entrante, y luego sale en un segundo paso. Y ahí tenemos las ecuaciones de velocidad. Claro que muchas veces decimos que en el asociativo, si se hace con un excedente de ligando entrante, ¿verdad? O en el disolvente que está en exceso, entonces, y que es coordinante, entonces es de pseudo primer orden, pero que en realidad es de segundo orden con respecto al ligando, al complejo de partida y al ligando entrante. Entonces, en el mecanismo de intercambio, acuérdense que es el que se lleva a cabo de manera, tenemos sincrónica, es el intermediario entre los mecanismos, es el intermedio, perdón, entre los mecanismos límite, que es el disociativo y el asociativo, envolviendo la entrada y salida concomitante, o sea, simultánea de los dos ligandos participantes. Ahí lo ven, uno está entrando y otro está saliente. Entonces, eso como un todo es el complejo activado, ¿verdad? O sea, se da la formación del enlace con el ligando entrante y la ruptura con el ligando, pero se da en un solo paso, ¿no? Como en los otros que entra uno, ¿eh? Entra uno, o sea, el otro está, y luego, entonces todo lo contrario, está casi, o sea, la distancia de enlace del ligando saliente están ya casi prácticamente, pero luego sale para dar el producto. Pero eso ocurre en 2 pasos distintos. Acá ocurre en un solo paso, que están representados por un máximo de energía potencial. Entonces ahí lo dicen. El problema con el estado, acuérdense que para diferenciar entre un mecanismo de intercambio o un mecanismo asociativo o disociativo, ya ustedes saben, si depende de la concentración del ligando entrante, es un mecanismo asociativo. Si no depende, es un mecanismo disociativo. Pero luego ustedes tienen que hacer
la distinción entre asociativo y intercambio activado asociativamente o disociativo o de intercambio activado disociativamente por el aislamiento de los intermediarios. Entonces, es que es extremadamente de vida corta ese estado de transición, lo cual significa que no puede ser detectado fácilmente por un método físico, o sea, espectroscópico. Sin embargo, experimentos se llevan a cabo para sondear el estado de transición a través de la inspección de los productos. Hay varios experimentos de larga data que hacen esto perfectamente. En uno se hace uso de los cambios estereoquímicos, o sea, la estereoquímica es muy importante. O sea, los cambios estereoquímicos que haya pasando a través de un estado de transición particular. Y los experimentos más accesibles utilizan complejos inertes. ¿Qué significan inerte? Que no son tan rápidas las reacciones, ¿verdad? Porque ese término de inerte se hace referencia a la cinética, por lo que tanto los precursores como los productos pueden ser fácilmente aislados y caracterizados, porque su tiempo de vida media es mayor. Entonces eso permite que sean aislados y caracterizados. Entonces, el control, mira que ya les dije que el control estereoquímico, vemos, es importante para determinar el mecanismo. Dice, el control estereoquímico de la reacción de sustitución en el cis y el trans, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre de ese complejo? Vía diferentes geometrías del estado de transición. Uno pasa por la piramidal cuadrada y otro por la piramidal trigonal. Como intermediario, acuérdense que aumenta el número de coordinación. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se nombra ese compuesto de coordinación? ¿Cómo nombra ese compuesto? Clorohidroxi, bietilenamina, cobaltato. Cobaltato 1. No cobaltato porque ese es un catión, ¿verdad? Sería clorohidroxo bis etilendiamin cobalto 3. 2. Cobalto 2, porque cobalto 3, sí. Porque tanto el hidróxido como el cloruro tienen una carga negativa, es 3, sí. Entonces sería cloro, hidroxo, bis, etilendiamin, cobalto 3. No puede ser cobaltato. Entonces, ¿qué me puede decir con este control estereoquímico? El intermediario, si es a través que la reacción de sustitución pasa por un intermediario piramidal cuadrada, solamente hay una posibilidad de ataque, ¿verdad? Entra en cis. Claro, y obtenemos es el producto cis, igual que en el caso del complejo de partida. Pero en el caso, si el complejo de partida es trans y pasa a través de un intermediario, ya no sería piramidal cuadrado, sino bipiramidal trigonal. ¿Qué ocurre? El ataque puede darse de esas tres formas y por lo tanto se obtienen dos productos, un cis y un trans. Entonces, claro, yo ahí en el folleto se les explica, ¿verdad? Ahí está bastante explicado. Entonces eso evidencia de acuerdo a los productos que se obtienen que el ataque, que el intermediario de qué naturaleza es bipiramidal trigonal. Porque muchas veces se obtiene, o sea, cambia la estereoquímica con respecto al complejo de partida. Porque mira que ahí las posibilidades de ataque del ligando entrante se puede dar de muchas maneras. El día del examen yo voy a llevar los modelos, porque luego vemos que las consecuencias heteroquímicas son más pronunciadas en los complejos octaédricos. Entonces, para que ustedes no se enreden, les voy a llevar unos modelos
unos modelos para luego entonces. Ahora, en la semana, pues ojalá que no haya problema. Entonces yo voy a explicar, retomamos esto para que lo vean más fácilmente. Pero ¿cuál es la enseñanza que ustedes obtienen de esta diapositiva? Que dependiendo del intermediario se van a tener diferentes posiciones del ligando entrante. Diferentes productos, ¿verdad? Diferentes productos, mismo, o sea, y que cambia la estereoquímica con respecto al complejo de partida. O sea, hay, o sea, cuando el intermediario es piramidal cuadrada, se retiene la estereoquímica, ¿ah? Da cis, cis. Pero en cambio, cuando es trans y que pasa por intermediario bipiramidal trigonal, da las diferentes posibilidades de ataque en esas posiciones y por lo tanto hay retención, pero también inversión de la estereoquímica. ¿No es así? Se obtienen dos productos. Y eso es lo que en realidad pasa experimentalmente. Profe, una Vamos. consulta para la estructura que tiene forma de... Los ligandos que tienen como forma de cono, ¿eso qué significa? ¿Que están unidos? Claro, porque esos son etilendiamín. No, acuérdense que cada sitio tiene dos nitrógenos que no se colocan, es como un conito, pero así como en la química orgánica hay líneas y la misma en la química inorgánica. O sea, ese de manera simplificada ya sabemos que es a través de dos nitrógenos, pero entre los dos nitrógenos que hay, dos grupos metilenos, porque el nombre ya lo dijo el joven Howe. ¿Cuántas etilendiamina hay? Dos. Dos. Entonces esas son la manera simplificada de representar las etilendiamina, que son, acuérdense, ligandos polidentados, bidentados. Entonces, en lugar de colocar, lo colocamos así como una línea curva, pero que involucra dos metilenos, para que no sea tan engorrosa las estructuras. Y ven que es más elegante. Es más elegante. Todo esto yo lo hice a través de un programa. Todo, mire. Mira las flechitas y esto, todo. Y todo eso, acuérdense que es un folleto que yo hice, recopilando la información que existía en diferentes bibliografías. Pero que yo me di cuenta con este tema que hay mucha información y que a veces no está unificada. Tenemos que, entonces, y claro, acuérdense que esto yo no lo di como estudiante. Y siempre se lo digo, como estudiante yo no di esto. Los profesores no daban estos contenidos. Ustedes son bastante privilegiados en ese sentido, que van a tener una formación mayor. ¿No les parece? ¿O querían que los profesores no le dieran tantos contenidos? ¿Cisnero? Bueno, siempre es bueno aprender un poco de todo. Claro, porque eso lo va a hacer más fuerte. ¿Ah? Tener una información más férrea, de una base más sólida, le va a ser más competitivo en el mercado. Y luego cuando se va a estudiar, ¿qué pasó? Dice el profesor Cubilla en una reunión que hubo, que cuando se idearon unas plazas de intercambio de los estudiantes para ir a otras universidades iberoamericanas, ¿ustedes qué creen que se dieron cuenta? ¿Mm? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Mm? Por ejemplo, si iba un estudiante de aquí de Panamá a estudiar en la Universidad Católica de Chile, ¿qué se daban cuenta? Que sabían muy poco, se consideran como, o sea, mal porque ellos iban por muy avanzado y ellos llevaban una base muy débil. Entonces, claro, eso así no se puede, porque allá se va es para aprender más, pero que no tengamos tanta diferencia con respecto a ello. Eso es lo que se vio. Y claro, lamentablemente ese programa no funcionó. Programas de intercambio, ¿ah? Entonces vamos al concepto de hidrólisis básica.
Pero bueno, aquí esto tiene que ver ya con los complejos, tenemos octaédrico, ¿verdad? O sea, ¿por qué se le llama hidrólisis básica? No sé si han leído sobre el respeto. Acuérdense que en los complejos octaédricos tenemos reacciones de sustitución de ligando igualmente, donde el agua, la hidrólisis abarca el agua, abarca la introducción del agua, o sea, el agua es el ligando entrante, todo eso se llaman reacciones. ¿Cómo se le llaman esas reacciones donde el ligando entrante es el agua? Acuación. Acuación, ¿verdad? O acuatización. Y que uno de esos casos, esas reacciones de acuatización o acuación es la hidrólisis básica, que es un tipo de catálisis. Y la otra son las reacciones de anionización o anación, ¿verdad? Que tiene que ver con el desplazamiento de todo lo contrario. Un ligande distinto, por ejemplo, cloruro, desplaza el agua de la esfera de coordinación. Se dice que pasan por la misma coordenada de reacción porque es lo inverso, ¿verdad? Es lo que se llama el principio de reversibilidad microscópica, porque pasan por la misma coordenada de reacción. Una es la inversa de la otra. Entonces, ¿por qué el nombre de hidrólisis básica? Vamos a ver aquí el esquema, ¿verdad? Ven que ya es un complejo octaédrico. Y vemos claro que aquí tiene cabida lo que explicó la estudiante García Melanie. ¿No es así, Melanie? ¿Mm? ¿Melanie? García Melanie está presente. Ese es el mecanismo de la... Acuérdese que usted dio la ecuación de Fuchs-Eigen, ¿verdad? Y también el mecanismo de Eigen-Wilkins. ¿Se acuerda? Correcto, sí. No le escucho. ¿Qué ocurre? Mira, ahí hay una etapa de preequilibrio, ¿va? Una etapa de preequilibrio. En esa etapa de preequilibrio, ¿qué ocurre? Se pierde un protón. Claro, o sea, hay la pérdida de un protón. Uno de los ligandos, que es el amoníaco amín, pierde un protón y se forma la base conjugada, que eso también ayuda porque estabiliza en mayor medida el complejo a través de la formación de un enlace más fuerte con el cobalto, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ocurre? Claro, eso depende del pH, entonces se forma la base conjugada. Entonces, en el otro paso, que es el más lento, que es el determinante ese es como una etapa de preequilibrio. Viene un paso, segundo paso, que es el lento, que es donde entra el agua. Pero ustedes ven que el agua forma parte de ligando, formando parte de la esfera de coordinación del producto. Mire, ahí ustedes ven donde se forma, tenemos la base conjugada del amoníaco cuando se le extrae, forma entonces un doble enlace. O sea, eso hace un enlace más fuerte. ¿Ya? Ese permite la formación de un enlace pi que estabiliza. Tenemos más ese intermediario de coordinación 5. Y en ese segundo paso entra el agua. Pero ¿qué pasa? El agua queda como OH, porque primero protona ese NH2-, que está como ligando, y luego, claro, lo que resta del agua es el OH, que es el que entra a la esfera de coordinación. Entonces, por lo tanto, se dice que es un mecanismo de hidrólisis básica.
Vamos a ver acá la parte. Y claro, ya la parte, esto mejor lo explico porque claro, aquí tenemos una constante de preequilibrio K. Claro que yo quería eso escribirlo más en el tablero, pero ahora, claro, esa constante de preequilibrio es la que la ecuación de Fuchs-Eigen es la que permite determinar. ¿Y qué es lo que toma en cuenta esta constante de preequilibrio? O sea, la formación, eso es de una interacción, tenemos electrostática, ¿verdad? Una interacción electrostática que toma en cuenta para determinar a través de esa relación matemática. Acuérdense que en este caso ellos llegaron a la misma conclusión. ¿Quiénes fueron? Fuchs y Eigen, ¿verdad? Utilizaron diferentes enfoques, pero ellos llegaron a la misma conclusión. Dentro de esa relación matemática, García, ¿qué tomaba en cuenta para determinar esa constante de preequilibrio? Bueno, mire, aquí dice, aunque muchas reacciones ocurren en disolución acuosa, no visualizamos el efecto de una variable obvia en disolución acuosa, o sea, la entrada del agua, que es el cambio del pH, ¿verdad? O sea, cuando cambiamos el pH, como pueden ver acá, ¿qué ocurría? Vemos la desprotonación, ¿verdad? La desprotonación, que ese es un pH básico, por eso se llama hidrólisis básica, porque la desprotonación ocurre a un pH básico. ¿Ah? La desprotonación de ese grupo, ese ligando amino. Y si las reacciones pueden ocurrir en disolución básica, ácida o neutra. En este caso, básica. Y se ha observado que algunas reacciones son aceleradas por protones, que sería la hidrólisis ácida, y otras por iones hidróxido, que son las reacciones, la hidrólisis básica. Tales observaciones infieren un rol en el mecanismo de estos iones. En este caso se examina el origen de tales efectos solo con los iones hidróxido. Pero ya sabemos que el ion hidróxido no entra directamente a la esfera de coordinación, sino es el agua que entra, pero que primero protona, ¿verdad? Cede un protón a ese NH2 menos que está como, y luego lo que queda es el hidróxido. Entonces, las reacciones en disolución acuosa en la presencia de una base adicionada, ion hidróxido, puede dirigir a la sustitución de un grupo donador por el hidróxido. Un proceso que se conoce como hidrólisis básica. Como algunos ligandos no son fácilmente reemplazados por el ion hidróxido, el grupo saliente no es seleccionado arbitrariamente y algunos ligandos son más susceptibles a las reacciones que otros. ¿Entendieron este segundo párrafo? Acuérdense que se tiene que modular, o sea, el experimento está hecho de manera que no es el ion hidróxido el que ha sustituido al ligando saliente, ¿no? Sino que en realidad el que entra es el agua. Pero claro, ya sabemos que en ese proceso de catálisis, porque es un proceso catalítico, el protona, luego que ese ligando se ha desprotonado, lo protona y queda como OH. Y bueno, la constante de velocidad está en función, eso lo vamos a ver más detenido el día que nos encontremos la otra semana, ¿verdad? La otra semana presencialmente. El martes lo podemos hacer en la hora que nos toca, que es a las 7, entonces lo estudiamos. Entonces la formación del PREC, aquí es lo que también vio la joven García, o sea que hay la formación del ion par, que eso es lo que se mide a través de la constante de equilibrio, la formación de ese ion par, que es un par de encuentro que tiene una vida media de 1 nanosegundo, por lo tanto una reacción que dura más de 1 nanosegundo, entonces se puede detectar. Es aquella donde otro grupo aniónico que no sea el ion hidróxido reemplaza a otro grupo en un complejo catiónico. Entonces, para este tipo de reacciones, como el catión y el anión son de carga opuesta,
entonces ellos pueden sufrir una fuerte atracción electrostática para formar lo que es llamado un ion par. Claro, si es un enfoque electrostático, para yo evaluar, ¿verdad? ¿Verdad? Estimar esa constante de preequilibrio que tengo que tener. ¿Qué es necesario que yo tenga presente? La carga de los iones, ¿no es así? La carga de los iones y también el tamaño. Tiene que tomar en cuenta el tamaño y la carga, en la cual se esperaría que los iones más grandes y de carga opuesta se encontraran con más frecuencia en ese preequilibrio, ¿verdad? En esa formación del ion par, que los iones pequeños de la misma carga. Y claro, ya yo les dije que lleva, como acuérdense, lleva involucrada, ¿se acuerda Melanie que el volumen de una esfera? 4 tercio pi a al cubo, donde a, ¿qué es la a? Es la distancia de acercamiento más próxima de los iones que tienen unas cargas correspondientes Z1 y Z2, en un medio que tiene una permisividad dada por su constante dieléctrica, la épsilon. Claro que eso va a determinar una energía potencial, ¿ya? Que es el producto de las dos cargas, ¿ya? Que son cargas opuestas, por lo tanto tiene que ir la carga del electrón elevada al cuadrado sobre 4pi epsilon, que es lo que mide la permisividad, por lo que es ese parámetro A que mide la distancia de acercamiento más próximo. Entonces, claro, esto lo determinaron, esta relación matemática, estos dos científicos de manera separada, pero que llevaron al mismo resultado. Fuos utilizó un enfoque basado en la termodinámica estadística y Huygens uno basado en la cinética. Bueno, eso vamos a tratarlo más adelante, el martes, la matemática. Entonces, una complicación adicional es que el catión libre o el ion par puede proceder hacia la formación de los productos finales. ¿Ya? El catión libre o el ion par puede proceder hacia la formación de los productos finales. El catión no apareado, ¿ya? Reaccionará diferentemente al catión apareado, ¿ya? Formando el ion par. Si la reacción es acelerada por la formación del ion par, se puede derivar la siguiente ecuación, donde K, la constante de velocidad, ¿ya? Es K sub prima por la constante de equilibrio de formación del ion par, que no puede diferenciarse de un mecanismo directo asociativo, ya que aparentemente tiene la misma ley de velocidad, ¿verdad? Depende del ligando entrante y del complejo de partida. Afortunadamente, la fuerza del ion par para complejos en disolución acuosa es usualmente baja, así que este no es usualmente un problema mecanístico en agua, pero podría ser importante en otros disolventes. Donde, claro, ya le están diciendo que depende de la constante dieléctrica del disolvente. Entonces, ya les decía que en estas reacciones de los complejos taédricos tenemos todo lo contrario. La sustitución del agua, o sea, del disolvente por un anión, que ¿cómo se les llama? Las reacciones de anación o anionización. Entonces, hay otros tipos de reacciones que no presentan un mecanismo obvio debido a los factores que la complican. Para una reacción donde la molécula de disolvente está reemplazando otro ligando. Ah, no, esta es la reacción de acuación, perdón. Esta es la reacción de acuación. Es sustitución por el disolvente, exacto. Es la reacción donde el agua, el disolvente, está sustituyendo un ligando a través de la siguiente ecuación, ¿verdad? O sea, el disolvente, que puede ser el agua, está entrando a la esfera de coordinación, en la cual no se puede distinguir entre un mecanismo disociativo, ¿verdad? Y un mecanismo asociativo.
porque la concentración del disolvente es alta y no puede variarse cambiando la concentración del disolvente por dilución por medio de la adición de otro disolvente, cambia las propiedades del disolvente resultante y desde que el disolvente que se adiciona afecta invalidando el proceso. Esto significa que un mecanismo asociativo podría aparecer experimentalmente como una expresión simple de primer orden, ¿ya? Por el excedente de ese disolvente. Así los mecanismos D y A presentan aparentemente el mismo comportamiento cinético. Estos ejemplos se presentan para mostrar que la definición del mecanismo de una reacción no es un campo de estudio fácil, ya que se trabajan con especies transitorias que no pueden ser aisladas. Sin embargo, este campo ha progresado debido a los experimentos sofisticados que se llevan a cabo. Entonces, aquí las pruebas del mecanismo apuntan ¿a qué? A que es un mecanismo de intercambio, ¿verdad? Activado disociativamente. ¿Se acuerdan de los efectos de la congestión estérica en la sustitución de complejos cuadriplanares? Era que mientras mayor congestión hubiese, vemos que ocurría, hacía la reacción más lenta, porque acuérdense que ahí en el intermediario yo voy a tener los dos ligandos, tenemos en ese estado de transición. O sea, entonces, claro, mientras mayor impedimento estérico haya, entonces es más difícil el ataque del ligando entrante. Entonces, acá pasa lo contrario. Miren, los complejos con más congestión estérica estabilizan los intermediarios bipiramidal trigonal. O sea, del octaédrico pasa a bipiramidal trigonal. Entonces, claro, es lo que dice que esto es la congestión estérica acelera la reacción, porque si ese amoníaco nosotros sustituimos un nitrógeno por un metil, inmediatamente la reacción aumenta en 2 órdenes de magnitud. Con el amoníaco, o sea, el pentaamin-cloro cobalto 2, la reacción tiene una constante observada de 1,7 por 10 a la menos 6. En cambio, cuando hay el impedimento estérico introduciendo un grupo metil, ya la velocidad aumenta en 2 órdenes de magnitud, es 10 a la menos 4. Entonces, aunque la mayoría de las reacciones de sustitución sobre compuestos octaédricos suelen ser, claro, de intercambio disociativa activada, existen evidencias de mecanismos de tipo asociativo o de intercambio asociativo. Y todo lo anterior se refiere a los aspectos más generales de reactividad en compuestos con esta geometría. ¿Cuándo ustedes creen que se siguen estos mecanismos de tipo asociativo o de intercambio asociativo en los complejos octaédricos? Con iones centrales grandes, ¿verdad? Ya sabemos que iones metálicos grandes soportan un mayor número de coordinación. ¿No es así? Entonces eso favorecería, o sea, de manera general, vemos, se ve favorecida el mecanismo de intercambio activado disociativamente. Pero cuando tengo un ion metálico grande, por ejemplo, perteneciente a la segunda y a la tercera serie de transición, o donde la población de electrones D en el metal es baja, que ocurre para los elementos tempranos, o sea, los que están más hacia los elementos del bloque D temprano, los que están más hacia la izquierda. Entonces, ¿eso qué hace? Que la existencia de un mayor espacio para el ataque o de una densidad electrónica pi antienlazante baja, claro, facilita el ataque nucleofílico y por lo tanto permite el mecanismo asociativo. Ya ven que son muchos factores y ya los ven, claro, que variando las concentraciones a veces se nos dice que es un mecanismo, tenemos de primer orden, pero es que es de pseudo primer orden.
Lo que estamos entonces enmascarando por el excedente de concentración. Y aquí que tenemos, jóvenes, otra vez. ¿Mm? Jóvenes. La hidrólisis básica, profe. Claro, ya lo habíamos explicado, la hidrólisis básica, ¿verdad? O sea que en un medio básico, vemos, el hidróxido extrae un protón de un grupo, de un ligando amín, queda como NH2 que se estabiliza por formación de un doble enlace y finalmente entra el ligando agua, protonando nuevamente, o sea, el NH2 menos amín a NH3 y quedando como hidróxido. Pero no es que el hidróxido, vemos, está entrando a la esfera de coordinación directamente. ¿Ya? No está entrando, desplazando al cloruro. Pero claro, en ese paso donde sale el anión cloruro, claro, todo, o sea, se modula la reacción de manera de tener ese control. También se utiliza mucho lo que es el marcado isotópico para ver entonces, ahora lo vamos a ver cuando estudiemos las reacciones de transferencia electrónica. Entonces se utiliza el marcado isotópico para saber en realidad de dónde proviene, por ejemplo, en el caso de los mecanismos de esfera interna donde hay una transferencia atómica. Entonces dice, en realidad la reacción transcurre por un mecanismo disociativo y específicamente es, ya sabemos, intercambio activada disociativamente. Y claro, ya yo les había dicho de esto, pero claro, eso lo vamos a retomar el día martes, ¿verdad? Porque ya les dije que hay mucha información como, y a veces se ve como algo simplista, pero dentro de esa simplicidad hay la parte compleja que ustedes tienen que manejar. Entonces yo les voy a dar unos datos el día martes, porque puedo usar el tablero y es más cómodo. Acá no, por eso que, y ya olvidarnos de mucho, o sea, la información escrita y que nos vayamos a explicarlo directamente. Entonces, estas reacciones de solvólisis o hidrólisis, ¿verdad? Es lo inverso a las reacciones de anación. Las reacciones de anación, donde es un ligando distinto hacia al agua, o sea, está desplazando al agua. Entonces pasan por la misma coordenada de reacción y por lo que se llama ese principio de reversibilidad microscópica, ¿va? O sea, una es la inversa de la otra. Ahora vamos a ver entonces las reacciones de transferencia electrónica. Entonces aquí tiene cabida lo que explicó el joven Isaac. ¿Ya? ¿Se acuerda la ecuación? Pero es que usted nunca dio la ecuación. ¿La ecuación cuál era? Acuérdense que también aquí en esta presentación falta información. Por lo tanto, eso de que estas reacciones de intercambio disociativo, vemos, están, o sea, el ligando saliente, la ruptura, entonces determina, pues, eh, eh, o sea, tiene una influencia grande en este tipo. Eso lo vamos a ver y vamos a ver ahí la relación de, eso se le llama relación de energía libre lineal. Entonces lo vamos a ver a través de un esquema que tiene el mismo, estos ligando, ¿verdad? El efecto de ligando saliente, porque acá en los mecanismos de intercambio, de disociativo en este caso, tiene, o sea, una influencia grande es el ligando saliente, no es el ligando entrante. Entonces tiene una misma, o sea, un mismo efecto tanto en la energía libre, de reacción como en la energía libre de activación. Una tiene que ver del paso de lo reactivo a los productos y de la otra del reactivo, ¿verdad? Al complejo activado. Así que eso lo vamos a
a ver ese día porque no está en la presentación. Entonces ya ustedes saben que las reacciones de transferencia electrónica, o lo que es lo mismo, las reacciones de óxido-reducción, son importantes en la química y en la biología. En la biología porque acuérdense que nuestras células llevan a cabo transferencia electrónica. Acuérdense todo esto de en la respiración, los citocromos, todo eso son reacciones redox. Entonces, claro, yo puedo llevar a cabo un proceso de oxidación química, ¿ya? De A por B ocurre porque B es reducida, o sea, uno gana y el otro gana, uno pierde y el otro gana. Pero claro, yo también, eso lo pueden hacer desde un punto de vista, esa transferencia electrónica que se hace químicamente también se puede hacer por vía electroquímica. Por vía electroquímica utilizando una superficie sólida que es el electrodo, ¿verdad? Ustedes pueden obtener un proceso de transferencia electrónica. Pero acá, ¿qué ocurre? También parecen reacciones obvias porque yo estoy utilizando el mismo tipo de ligandos y coordenados al mismo centro metálico. Lo que cambia, claro, es el ion metálico en un estado de oxidación determinado. Entonces voy a tener lo mismo. Entonces no hay un cambio neto. Eso es lo que les quiero decir. No hay un cambio neto en la reacción. Entonces, claro, como yo veo que ha ocurrido es utilizando un método, por ejemplo, el marcado isotópico, como vamos a ver, para yo poder decir que la transferencia se ha llevado de un centro metálico a otro centro metálico, o sea, de un complejo a otro. Entonces, aquí nos concentraremos principalmente en sistemas químicos, no electroquímicos, donde un reductor y un oxidante con potenciales apropiados se combinan entre sí. Ya usted sabe que tiene que haber, tiene que estar favorecida termodinámicamente. Ya usted lo veía en la... Pero acá más bien, ¿qué es lo que va a llevar a cabo esa transferencia electrónica? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues de un compuesto de coordinación a otro. Entonces vamos a tener dos mecanismos. El mecanismo de esfera externa y el mecanismo de esfera interna. En el mecanismo de esfera externa, entonces va a haber un contacto, ¿verdad? O sea, a través de lo que es el efecto túnel. O sea, va a haber esa transferencia electrónica de un complejo a otro complejo, involucrando orbitales. Hay orbitales entonces que favorecen esa transferencia electrónica y otros que las dificultan. Entonces también debe haber un reacomodo de esa capa de disolvente, ¿ya? Que está por fuera de la esfera de coordinación del metal. También debe haber un reordenamiento de las distancias, ¿verdad? Para que esa transferencia de las distancias del metal al ligando, para que esa transferencia electrónica a través de la esfera externa sea efectiva, porque ahí también se va a formar, ¿se acuerda ese complejo, el ion par, ¿se acuerdan? El ion par y claro, y que se medía acá en el caso de, en los procesos de sustitución, en los procesos de hidrólisis. Entonces acá también, pero ¿cuál es se va a utilizar otra relación matemática? ¿Cuál sería, Cisnero? ¿Cuál sería esa relación matemática que se va a utilizar acá en el caso de esfera externa? La relación no sabía, profe. Yo expliqué más o menos lo que era teóricamente. La ecuación de Marcus, ¿se acuerda? La ecuación de Marcus. ¿Ya no se acuerda Sí. de la ecuación de Marcus? ¿Usted no habló de la ecuación de Marcus? Yo planteé la que era que en forma del delta G. Pero Sí, la ecuación tiene otra forma, con la forma de K, que es mucho más larga. Sí, bueno, eso es bastante complejo.
Ahí vamos a ver algunos, ese día, el martes, le voy a mencionar algunos aspectos clave para esto, porque es bastante complejo. Entonces, ¿te acuerdan que ahí veían las curvas potenciales, las intersecciones entre los complejos? Y claro, ahí veíamos la relación entre los cambios de energía libre de activación, ¿verdad? Si disminuían o no, todo eso se va a resumir el día martes. Si no se alcanza el martes, entonces el jueves. Pero claro, eso tiene que hacerse mejor presencialmente. Ojalá la otra semana sea el miércoles que se tiren. Y bueno, vamos ya prácticamente se está terminando esto. Entonces, claro, ya en el caso del otro mecanismo, ¿qué es lo que facilita la transferencia electrónica? ¿Qué es lo que facilita la transferencia de un mecanismo de esfera interna? Miren que aquí es lo que yo le decía. Bueno, aquí no hay tan... bueno, son dos complejos, pero mire, en el caso un complejo de hierro y un complejo de iridio. O sea, inicialmente el hierro es 2 y queda en 3 más. O sea que él se oxida. Él se oxida, él transfiere electrones al iridio 4 quedando como iridio 3. Entonces, en este caso, no, los complejos son distintos, pero muchas veces los complejos son iguales, solamente se diferencia en el estado de oxidación del ion metálico. Y mira lo que le dicen ahí. Dice, esta reacción entre dos complejos octaédricos ocurre sin cambio en las esferas de coordinación de ambos metales. Es lo que yo le digo. En los productos el hierro va a estar rodeado de 6 grupos nitrilos, CN-, ¿ah? Y el iridio igualmente de 6 cloruros, pero ha habido un cambio en el estado de oxidación. Sin embargo, si se inspeccionan los dos centros, se observa que el complejo de hierro, vemos, es el agente reductor, es oxidado a hierro 2, a hierro 3, de hierro 2 a hierro 3, y a la vez el complejo de iridio, que es el agente oxidante, es reducido de iridio 4 a iridio 3. Un electrón ha sido transferido de un metal a otro. Y esta reacción puede ser monitoreada no por marcado isotópico, sino desde el que el color de cada especie cambia, producto en el cambio en el estado de oxidación. Es como se puede determinar que ha habido ese proceso de transferencia electrónica. Pero en cambio hay otros, vean, hay otros mecanismos de transferencia electrónica que además de la transferencia electrónica, ¿qué involucra? La transferencia atómica, que es la que vamos a ver con el mecanismo de esfera interna. O el mecanismo de esfera interna, además de la transferencia electrónica del agente reductor al agente oxidante, tenemos una transferencia atómica, donde ella también, de manera única, también puede ocurrir, aunque es un concepto más difícil de manejar. Ya entonces ustedes habían estudiado con el profesor Araú lo que es la reacción de adición oxidante en la química organometálica. ¿Qué tiene de particular estas reacciones de adición oxidante? Aumento del estado de oxidación y el número de coordinación. Claro, el número de coordinación, o sea, que está ingresando, o sea, hay un cambio del iridio, o sea, se introducen 2 cloruros, ¿verdad? Complejo cuadriplanal tiene vacante, se introducen dando un complejo octaédrico, pero claro, hay también simultáneamente el iridio aumenta, ¿verdad? Se oxida de 1 más a 3 más. Entonces ha habido simultáneamente tanto una transferencia atómica, o sea, de ligandos cloruros que se han introducido, pero también el estado de oxidación del metal que se ha oxidado formalmente de 1 más a 3 más. ¿Estudiaron esas reacciones en la química organometálica, jóvenes? Profesor, usted disculpe, ya la hora se acabó. Son las 3:15. Ah, ya. Entonces quedamos hasta aquí.
Entonces, el día martes, bueno, antes de avanzar con esto, entonces, con respecto a esas reacciones de los complejos octaédricos, donde la relación de Fuchs-Eigen, ¿ya? El mecanismo de Lyon-Par, formación de eso lo vamos a tratar más detenidamente, y también las pruebas sobre el mecanismo de intercambio disociativo, o sea, las repercusiones que tiene el grupo saliente en la energía libre, tanto de reacción como de activación. Entonces quedamos así, pues. Profe, era para decirle que entré tarde, pero es que no sé si vio el mensaje. Antes tenía problemas con la conexión. Ah, Norato Chamorro. Sí. Sí, está bien. Yo la llamé varias veces y usted no respondía. Sí, es que escribí en el chat. Ah, no, es que yo me concentro en la clase y a veces no puedo estar, pero ya está bien, yo le marco la tardanza. Jóvenes, estudien y vean que esto a veces no parece complicado, pero luego, si ustedes les puede entonces jugar una mala jugada en el examen. Así que estudien. Entonces quedamos así, jóvenes, hasta el martes. Chao, profe.